Cuando Roberto abrió la puerta trasera de su tráiler en la gasolinera y contó a los pasajeros ilegales que llevaba escondidos, encontró 13 en lugar de los 12 que había cargado. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando el pasajero número 13, el que estaba sentado en la esquina más oscura del contenedor, levantó lentamente la cabeza y le sonrió con dientes afilados que brillaban en la oscuridad. Dientes que definitivamente no eran humanos. Esa fue solo una de las 5 historias que voy a contarte hoy. 5 traileros diferentes, 5 noches malditas, 5 encuentros con algo que no debería existir en nuestras carreteras. Y te lo advierto desde ahora, después de escuchar estos relatos, nunca volverás a ver las autopistas nocturnas de la misma manera. Pero déjame contarte cada historia desde el principio. Relato 1. El pasajero número 13. Roberto llevaba 5 años transportando mercancía por la frontera norte. Era un trabajo honesto, hasta esa noche de julio cuando todo cambió para siempre. Mientras conducía por la carretera hacia Monterrey, escuchó golpes provenientes del contenedor. No era el movimiento normal de la carga, eran golpes deliberados, rítmicos, como si alguien estuviera enviando un mensaje. Se detuvo en el acotamiento, nervioso. Había escuchado historias de migrantes escondiéndose en los tráileres. Llamó a las autoridades y esperó. Cuando llegaron los policías federales, abrieron el contenedor con precaución. Y ahí estaban, 12 personas, migrantes que habían pagado para ser transportados. Roberto no sabía nada. Alguien en el almacén lo había organizado sin su conocimiento. Los oficiales sacaron a los 12 migrantes, los contaron, los documentaron. La vida de Roberto estaba destruida. Pero entonces, uno de los policías se asomó de nuevo al contenedor con su linterna y dijo con voz temblorosa: «Oiga, aquí hay alguien más». Roberto se acercó. En la esquina más oscura del contenedor había una figura sentada. Un hombre delgado, demacrado, con ropa que parecía de otra época, pantalones de mezclilla viejos, camisa descolorida. «Baje de ahí», ordenó el policía, pero el hombre no se movió. «Yo dije que baje», repitió, apuntándolo con su linterna. El hombre finalmente levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y cuando sonrió, mostró dientes afilados, puntiagudos, como los de un depredador. «Gracias por el viaje», dijo con una voz que sonaba como si múltiples personas hablaran al mismo tiempo, y luego desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo un olor penetrante a azufre y tierra mojada. Los 12 migrantes empezaron a gritar histéricos, diciendo que él había estado con ellos todo el viaje, susurrándoles cosas horribles al oído, amenazándolos. Decían que no era humano, que era el que cobra el precio del camino. Roberto nunca enfrentó cargos. Los oficiales cerraron el caso sin explicaciones. Pero desde esa noche, cuando maneja solo de noche, a veces ve en su espejo retrovisor a un hombre sentado en el asiento trasero de la cabina, sonriendo con esos dientes imposibles. Relato 2. La gasolinera que no existe. Javier siempre era meticuloso con sus rutas. Por eso, cuando se dio cuenta de que se quedaba sin combustible en medio de la carretera Durango-Mazatlán a las 2 de la madrugada, entró en pánico total. Según su GPS, la gasolinera más cercana estaba a 40 kilómetros y él apenas tenía combustible para 25. Pero entonces la vio. A un costado de la carretera, brillante como un oasis, una gasolinera Pemex que parecía nueva. El lugar estaba impecablemente limpio, demasiado limpio. Las bombas brillaban, pero tenían un diseño anticuado, de los años 80. No había ningún otro vehículo, ningún ruido. Un despachador mayor salió de la tienda con uniforme impecable y sonrisa amable. «Buenas noches, joven. ¿Lleno?» Mientras llenaba el tanque, Javier notó el silencio absoluto. Ningún sonido de insectos, ningún viento, ni siquiera el ruido distante de la carretera. Solo silencio pesado, antinatural. «¿Cuánto tiempo lleva esta gasolinera aquí?», preguntó nervioso. «No la tengo en mi GPS». El despachador sonrió más ampliamente. «Oh, llevamos aquí mucho, mucho tiempo. Desde antes de que hubiera GPS. Atendemos a viajeros especiales, los que necesitan una última oportunidad para regresar».
regresar de dónde. Son 666 pesos, joven. Javier pagó con manos temblorosas. El despachador examinó los billetes como si no hubiera visto dinero en décadas. Una cosa más, dijo el despachador, su sonrisa desvaneciéndose completamente. Cuando salga de aquí, no mire por el espejo retrovisor hasta que vea la luz del amanecer. Si lo hace, verá quiénes más están aquí con nosotros. Y créame, joven, no querrá verlos. Javier asintió y condujo, pero la curiosidad lo venció. Un kilómetro después, miró el espejo retrovisor. La gasolinera estaba llena de vehículos, docenas de ellos. Autos antiguos, camiones viejos, todos cubiertos de óxido. Y entre ellos, figuras humanas caminaban lentamente, con movimientos entrecortados, como marionetas con hilos rotos. El despachador estaba de pie frente a la tienda, mirando directamente hacia Javier a través del espejo. Levantó la mano en despedida. A la mañana siguiente, nadie sabía de esa gasolinera, pero Javier tenía el recibo. Gasolinera El Último Camino, 666 pesos. Y la fecha impresa no era de 2024, era de 1987. Relato 3. La autopista infinita. Carmen transportaba materiales de construcción desde Guadalajara hacia León, una ruta simple que había hecho docenas de veces. Pero esa noche de octubre, algo salió terriblemente mal. Alrededor de la medianoche, notó que llevaba conduciendo en línea recta durante demasiado tiempo. La autopista no tenía curvas, no tenía salidas, solo seguía hacia adelante en perfecta línea recta. Su GPS fallaba, mostrando solo estática. No había señales de kilómetros, ni anuncios de salidas. Solo la línea blanca intermitente extendiéndose hacia el infinito. Pasó una hora, luego otra. Carmen empezaba a sentir pánico real. Entonces vio otro tráiler adelante. Luces rojas parpadeantes. Aceleró para alcanzarlo, aliviada. Pero cuando se acercó, su corazón casi se detiene. El tráiler era idéntico al suyo. Mismo modelo, mismo color, misma matrícula exacta. Tocó el claxon. El tráiler adelante tocó el claxon exactamente al mismo tiempo. Carmen frenó. El tráiler adelante también frenó. Con manos temblorosas, sacó su celular y encendió la linterna, agitándola por la ventana. El tráiler adelante hizo exactamente lo mismo. Aceleró intentando rebasar, pero no importaba qué tan rápido fuera, la distancia permanecía idéntica. Fue entonces cuando miró su espejo lateral y vio el horror absoluto. Había otro tráiler detrás de ella, idéntico, y detrás de ese, otro, y otro, y otro. Una fila infinita de tráileres idénticos al suyo, extendiéndose hacia atrás hasta perderse en la negrura total. Carmen gritó y cerró los ojos, pisando el freno a fondo. Cuando abrió los ojos de nuevo, había amanecido. Estaba en el acotamiento de la autopista normal, a solo 20 kilómetros de León, pero su tacómetro mostraba que había recorrido 847 kilómetros adicionales esa noche, y su tanque de combustible estaba completamente vacío. Carmen renunció ese mismo día. Nunca volvió a manejar de noche. Me perdí en una carretera que no debería existir, dice cuando le preguntan, y tuve suerte de encontrar la salida. Relato 4. El accidente que se repite. Fernando trabajaba la ruta México-Veracruz, una carretera conocida por sus curvas peligrosas y accidentes frecuentes. Era una noche de diciembre con neblina densa. Fernando conducía con precaución extrema. En el kilómetro 164 vio las luces de emergencia. Un accidente reciente. Un auto compacto había chocado contra el barandal. Había 2 policías en la escena
y una ambulancia llegando. Fernando redujo la velocidad, pasó con cuidado. Vio a los paramédicos sacando a alguien del auto. Una mujer joven, cabello largo y oscuro, vestida de blanco. Continuó su camino, sintiendo lástima por ella. 30 minutos después, en el kilómetro 198, Fernando vio exactamente el mismo accidente. Mismo auto compacto, mismo barandal dañado, mismos dos policías, misma ambulancia llegando. Se bajó confundido y se acercó a un oficial. Disculpe, pero hace 30 minutos vi este mismo accidente en el kilómetro 164. El policía lo miró extrañado. Este accidente acaba de ocurrir hace 10 minutos, señor. Fernando sintió un escalofrío, pero continuó manejando, diciéndose que era el cansancio. Kilómetro 234. El mismo accidente otra vez. Kilómetro 267. Otra vez. Kilómetro 291. Y otra vez. Cada 30 kilómetros, el mismo accidente se repetía como si la realidad estuviera atrapada en un bucle eterno. Fernando conducía ahora a máxima velocidad, en pánico puro, desesperado por escapar. Y entonces, en el kilómetro 342, sucedió algo diferente. El accidente estaba ahí de nuevo, pero esta vez, la mujer ya no estaba siendo atendida. Estaba de pie junto a la carretera, mirando directamente hacia Fernando. Levantó una mano lentamente, señalándolo con un dedo acusador. En ese momento, Fernando sintió que perdía el control del tráiler. El volante giró solo. Se dirigía directamente hacia el barandal de protección. ¡No!, gritó, luchando contra el volante con todas sus fuerzas. Y entonces, todo se detuvo abruptamente. Abrió los ojos. Eran las 6 de la mañana. Estaba en el acotamiento. Había llegado a Veracruz sin recordar el resto del viaje. En su celular tenía una foto que no recordaba haber tomado. Era la mujer del accidente, pero en la foto estaba sonriendo directamente a la cámara y sostenía un letrero que decía: «Gracias por no detenerte. Los que se detienen nunca salen». Relato 5. La carga que respira. Antonio era nuevo en el negocio, solo 6 meses manejando tráileres. Cuando le ofrecieron triple el pago normal para una entrega simple, no hizo preguntas. Solo lleva esta carga de Puebla a Oaxaca. No abras el contenedor, no hagas paradas. Llega antes del amanecer. Cargó el tráiler al atardecer. El contenedor estaba sellado con candados que nunca había visto. No hicieron inventario frente a él. La primera hora fue normal. Música, carretera despejada. En la segunda hora escuchó el sonido. Un raspado. Algo dentro del contenedor se arrastraba de un lado a otro. Solo es la carga moviéndose, se dijo, aunque la carretera estaba perfectamente lisa. El sonido se intensificó. Múltiples raspados. Entonces vinieron los golpes. Boom, boom, boom. Basta, gritó Antonio. Los golpes se detuvieron. En el silencio escuchó algo que le heló la sangre. Respiración. Una respiración profunda, pesada. No, eran múltiples respiraciones, docenas de ellas, todas respirando al unísono. Antonio detuvo el tráiler temblando. Miró el espejo que mostraba el contenedor. El metal de las puertas traseras se estaba abombando hacia afuera, como si algo enorme presionara desde dentro. Se expandía y se contraía, rítmicamente. El contenedor entero estaba respirando. Su celular sonó. Número desconocido. ¿Hola? Una voz distorsionada, inhumana. No pares. Sigue conduciendo. Lo que llevas debe llegar antes del amanecer, o despertará completamente. ¿Qué es lo que estoy transportando? Algo que debió quedarse enterrado.
Conduce, ahora. Antonio miró de nuevo. Las puertas tenían grietas profundas. Decenas de manos pálidas, esqueléticas, empezaban a salir por las grietas, arañando, alcanzando hacia afuera. Antonio arrancó con un grito y aceleró a máxima velocidad. Durante las siguientes 3 horas, escuchó raspados, golpes, susurros en idiomas desconocidos, gritos ahogados. Llegó a Oaxaca a las 5:47 de la mañana, justo antes del amanecer. Hombres con túnicas oscuras esperaban. Desconectaron el contenedor, le dieron un sobre con dinero y le dijeron que se fuera. Mientras se alejaba, miró por el espejo. Las puertas traseras del contenedor estaban completamente destruidas desde dentro. Antonio nunca volvió a aceptar trabajos sin preguntas, porque ahora sabe la verdad. A veces, lo que llevamos en nuestros tráileres no es mercancía, es algo que nunca debió ser movido. Estas 5 historias tienen algo en común. Los 5 traileros siguen vivos, siguen trabajando, aunque todos cambiaron algo en sus vidas después de esas noches malditas. Pero también comparten algo más oscuro. Hace 2 meses, los 5 recibieron el mismo mensaje de texto desde un número desconocido. Gracias por mantener nuestros secretos. Volveremos a llamarlos cuando los necesitemos. Ninguno sabe quién envió el mensaje. Ninguno se atreve a preguntar, porque en el fondo todos saben la verdad. Esas carreteras nocturnas de México esconden más que asfalto y líneas pintadas. Esconden puertas a lugares que no deberían existir y encuentros con cosas que desafían toda lógica. Y los traileros, esos conductores solitarios que atraviesan la oscuridad mientras todos duermen, son los únicos testigos de esas verdades imposibles. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has viajado de noche por carretera? ¿Has visto algo inexplicable? ¿Cuál de estas 5 historias te aterrorizó más? ¿El pasajero número 13? ¿La gasolinera fantasma de 1987? ¿La autopista infinita? ¿El accidente que se repite eternamente? ¿O la carga que respira? Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que tienen explicación lógica o